final vamos a pasar la velocidad y la distancia en metros y kilómetros. Escribimos como ya de costumbre, les decía siempre, sacar los datos importantes del problema, especialmente los numéricos, lo que a mí me va a servir para solucionar y no estar leyendo el problema una, dos, tres veces porque nos volvemos a perder. En cambio, ya con los datos extraídos, pues es más sencillo visualizar ¿cómo se llama? Las cantidades que se nos está dando. Bueno, nos da el tiempo de 40 segundos. Mi cote es 1 más 1. ¿Qué velocidad tendrá un móvil y qué distancia habrá recorrido al cabo de 40 segundos? Ese es el tiempo que nos están dando. Tiempo igual a 40 segundos. La aceleración que me dan dice, si su aceleración es de 45 centímetros sobre segundo al cuadrado, aquí tenemos el dato de la aceleración. Y su velocidad inicial es de 860 centímetros sobre segundo, aquí tenemos la velocidad inicial. Entonces, lo que me está pidiendo, ¿qué velocidad tendrá un móvil? Entonces es la velocidad final, porque aquí nos dan la inicial. Bueno, permítame un momentito, vamos a permitir acá. Bueno, entonces acá, solución. Elegimos una fórmula para encontrar la velocidad final. Es lo que se nos está pidiendo. Aquí tenemos una fórmula, entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué elegí esta fórmula? Porque tengo la velocidad inicial, aquí la tenemos. Tengo la aceleración, aquí está. Y tengo el tiempo, que son los 40 segundos. Entonces es sencillo encontrar la velocidad final. Aquí entonces sustituimos los valores en la fórmula y escribimos velocidad inicial, que son los 860 centímetros sobre segundo, más aceleración, que son los 45 centímetros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 40 segundos. Aquí lo ve usted. Hacemos la operación. No nos olvidemos la jerarquía de operaciones. Aquí tenemos un producto y aquí una suma. Primero hacemos el producto. No vaya a sumar 860 más 45, por favor, sino que debe de hacer primero la multiplicación. 45 por 40. Y aquí tenemos entonces un producto y luego le sumamos 860. Este 45 por 40 nos da 1800. Y aquí lo puede usted ver, mire, luego le sumamos 860. La suma de esta cantidad más los 1800 nos da entonces 2660 centímetros sobre segundo. Bueno, ¿cómo sabemos qué dimensionales nos queda acá? Por supuesto, la velocidad siempre va ya sea en metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, pies sobre segundo, hasta pulgadas sobre segundo, si lo quisiera. Ahora, cuando es kilómetro y milla, va sobre hora, no segundo. Entonces, pero acá tenemos la comprobación de estas dimensionales. ¿Por qué es que nos queda centímetros sobre segundo? Porque usted siempre se hará la pregunta, pero ¿por qué no cancela? Entonces aquí está la operación solamente de dimensionales. Bueno, aquí tenemos entonces, ¿por qué nos queda de esta manera? Centímetro, miren bien acá. Aquí tenemos los 860 centímetros sobre segundo, que serían estos, más. Aquí tenemos centímetros sobre segundo al cuadrado, porque es
una aceleración, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Aquí tenemos entonces centímetros sobre segundo al cuadrado, que sería esto, por los 40 segundos, que sería esta dimensional, que sería esto. Bueno, ahora veamos qué es lo que se va a cancelar. Aquí, como podemos ver, el centímetro más centímetro, pues sigue siendo centímetro, ¿verdad? Depende de las cantidades que tengamos acá. Abajo tenemos segundos. Acá tenemos segundos al cuadrado. Estos segundos que están en el numerador, segundo elevado a la 1, yo se lo escribí así para que usted lo viera, que serían estos de los 40. Sí, Miss, dígame. que apague el micrófono porque no se escucha muy bien lo que está diciendo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién tiene abierto el micrófono? Es Eric, pero no se escucha bien porque están haciendo bulla. A ver, Eric, por favor, se les ha dicho que apaguen su micrófono, si no nadie va a escuchar, ni usted mismo. Gracias, Miss. Porfa, gracias. Gracias. Bueno, repitiendo, ¿verdad? Por si nos perdemos, porque a veces eso nos quita ya lo que estamos trabajando. A ver, miramos acá. Centímetros sobre segundo son estos de la velocidad inicial, más 45 centímetros sobre segundo al cuadrado, estas son sus dimensionales, multiplicado por los segundos, estos 40 segundos, sería entonces esto. Acuérdense que solo estoy trabajando dimensionales porque es la comprobación de por qué nos queda de esta manera. Acá tenemos segundo a la 1, segundo a la 2. Entonces se cancela esto, y nos queda segundo elevado a la 1. Arriba nos queda centímetros. Entonces aquí tenemos centímetros sobre segundo. El que se canceló fue el de arriba y quedó el denominador, que sería este. Por eso nuestra velocidad aquí la podemos ver entonces como un resultado de 2.660 centímetros sobre segundo. Aquí están las dimensionales. Es bueno que usted lo copie o, como le decía, que lo grabe, porque a veces nos hacemos, pero ¿por qué queda así? Entonces se les está comprobando por qué las dimensionales quedan de esa manera. Bueno, una vez yo encontré la velocidad final, esta es la final, ahora pues dice que debo de encontrar la distancia, ¿va? Hay que encontrar la distancia que recorrió la partícula. Encontrar distancias. Aquí tenemos la fórmula, no recuerdo qué número ustedes tienen su formulario, yo les dije que le pusieran número, pero elegimos esta. Bueno, en este caso tenemos la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2 multiplicado por el tiempo nos da la distancia recorrida. Tenemos ahora todos estos datos. Ahora tenemos la final, que es esta, la inicial, que ya la teníamos, que son los 860, dividido 2. Estas dos velocidades las sumamos. Como ven ahí, la fórmula me dice que sume las velocidades final e inicial y lo divida dentro de 2 y lo multiplique por el tiempo, que son 40 segundos. Bueno, sencillo, ¿verdad? Sustituimos valores entonces. Acá pues ustedes pueden ver que la fórmula tiene paréntesis. Aquí no le puse los paréntesis por cuestión de la computadora, que es bastante difícil trabajar con signos de agrupación, pero entendemos. Tenemos entonces la velocidad final, que sería esta, que serían 2.660 centímetros por segundo. Aquí lo tenemos a la vista. Más la velocidad inicial, que serían 860 centímetros sobre segundo. Dividido 2. Todo esto multiplicado por el tiempo, que son 40 segundos. Esto pues al final nos da un total. Si yo sumo esta velocidad y esta,
pues nos da un total de 1760 dividido 2. Esto lo multiplico por 40. Sería bueno que usted lo estuviera haciendo con su calculadora, ¿verdad? Para verificar que esta es nuestra respuesta. Lo multiplicamos por 40 segundos y lo que nos da es un resultado de 70.400 centímetros. Bueno, ya encontramos la distancia. Siempre sigue siendo en centímetros porque en centímetros me dieron todo, ¿verdad? Por el momento, pero aquí recuerden de que dice que hay que pasar después esa velocidad y la distancia a metros sobre segundo y a kilómetros, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, ahora vamos al paso número 3. Ya encontramos las dos variables, la velocidad final y la distancia. Ahora veamos el paso número 3. Lo voy a agregar a alguien. Bueno, paso número 3. Pasar la velocidad a metros sobre segundo. Bueno, recordemos de que esta es nuestra velocidad, 2.660 centímetros sobre segundo. Acá la tenemos. Tenemos entonces 2.660 centímetros sobre segundo. Bueno, eso lo multiplicamos entonces ahora por 1 metro y sabemos la equivalencia de centímetro a metro. Sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros. Recordemos que si aquí tenemos centímetro, aquí también lo tenemos. Recuerden también de que se los escribí con rojo lo que se cancela. Bueno, entonces multiplicamos 2.660 por 1, sigue siendo lo mismo, y lo dividimos dentro de 100. Eso nos da 26.60 metros. Acá cancelamos centímetros con centímetros y nos queda metros sobre segundo. Aquí tenemos entonces que eso equivale a 26.60 metros sobre segundo. Bueno, ya pasamos, es el tercer paso. Ahora nos vamos al cuarto paso. Pasar la velocidad ahora a kilómetro por hora. Una vez la tengo en metros sobre segundo, pues me funciona mejor trabajar con esta y no con esta. Y a pasarla a kilómetro. Tenemos ahora que el resultado que tenemos en metros sobre segundo, ahora lo tenemos que pasar a kilómetro por hora. 26.60 metros sobre segundo. Eso lo multiplicamos por 1 kilómetro y su equivalencia que es igual a 1.000 metros. Recordemos que la equivalencia, si aquí hay metros, metros va abajo. Multiplicamos entonces la hora, que aquí tendríamos que 1 hora, aquí le vamos a escribir, nos faltó la hora. 1 hora es igual a 3.600 segundos. Bueno, multiplicamos entonces 26.60 por 1 por 3.600 segundos. Y eso pues nos da un producto dividido 1.000. Aquí de una vez lo hice. Quiero que usted lo haga con su calculadora. 26.60 por 3.600 le va a dar una cantidad de X y eso lo divide dentro de 1.000. El resultado nos da 95.76. Si usted lo está haciendo, está verificando que eso es cierto. Miremos ahora qué es lo que se va a cancelar. Metros se cancela con metros, segundos se cancela con segundos. Y lo que nos queda son kilómetros sobre hora. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Para que no
No se confunda, vamos a cambiarle color acá porque ese no se cancela. Bueno, entonces se va a cancelar metros, metros, segundos y segundos. Nos queda kilómetro por hora. Aquí está el resultado. Bueno, ya pasamos la velocidad a metros sobre segundo y a kilómetros por hora. Pero ahora me pide que también la distancia. Pasar la distancia de 70.400 centímetros a metros. Bueno, veamos entonces qué es lo que se debe de hacer. 70.400 centímetros lo multiplico por la unidad en metro y la equivalencia, y lo divido dentro de la equivalencia, ¿verdad? En centímetros. 100 centímetros es igual a un metro. Es 70.400 por 1, sigue siendo 70.400 dividido 100, nos queda entonces 704 metros. Cancelamos centímetros y centímetros y nos quedan metros. Aquí lo tienen ustedes, entonces, que la distancia en metros son 704 metros. Y también dice que la tenemos que pasar a kilómetro. Bueno, ya con este resultado en metros, yo la paso a kilómetro. Pasar la distancia a kilómetros. 704 metros, que era este resultado, por 1 kilómetro. La equivalencia de 1 kilómetro a metros son 1000 metros. Bueno, 704 por 1 dividido 1000, eso nos da un resultado de 0.704. Metros se cancela con metros y me quedan kilómetros. Bueno, entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de que se hacen bastantes operaciones. Usted puede ver acá a partir de los datos todas las operaciones que se hicieron. Solamente es cuestión de tiempo, pero no es cosa que usted no pueda hacer, ¿verdad? Tiene que tener la paciencia, el conocimiento, la tranquilidad para poder utilizar la fórmula adecuada. Las fórmulas van a depender de los datos que usted tenga. Recuerde que usted tiene 7 fórmulas ahí con diferentes incógnitas. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Luis, Sí, dígame. ¿le puede decir a Lucía que apague el micrófono? Ahí yo creo que ya está oyendo que debe de apagar el micrófono. Recuerden de que se les dieron indicaciones que si ustedes no apagan su micrófono, desde aquí se les va a hacer eso. Y como decía el director, por respeto no se les hace. Miren, no hay necesidad que usted tenga su micrófono abierto porque es mejor que escuche en silencio. Y si usted quiere preguntar algo, para eso está el chat. Entonces, escriba mejor y aquí vamos a leer sus mensajes. Bueno, ¿hay alguna duda? Lo importante es de que usted lo resuelva en su casa de nuevo, ¿verdad? Haga todo el proceso paso a paso y ya usted tranquilo en su casa, pues lo va a entender mejor. Pero aquí lo tiene usted paso a paso, ¿no? Bueno, acá como es un problema, yo siempre les he dicho que los problemas tienen respuestas porque los problemas tienen preguntas. Y si existe una pregunta, debe de existir una respuesta. Entonces, aquí tenemos la respuesta. La velocidad final es de 2.660 centímetros sobre segundo, punto y coma, 26.60 metros sobre segundo y 95.76 kilómetros por hora. Y en la respuesta a la distancia recorrida es de 70.400 centímetros, en metros sería 704 metros y 0.704 de kilómetro. Ahí están las respuestas del problema. Usted puede ver acá que con negrilla le ponía los datos obtenidos, ¿verdad?
para que se diferencie, pues, porque cuando uno trabaja todo así en junto, a veces uno anda buscando las respuestas y no las encuentra. Entonces, para mayor facilidad en este caso, se la puse con negría. Usted en su trabajo tiene que encerrarlo en rojo o ponerle líneas abajo donde usted diga, esta es la respuesta. Hasta para calificar es más sencillo y encontrar dónde está el problema, si está bien o no está bien. Pero por favor haga eso en su trabajo, sea ordenado para trabajar. Mire, yo sí tengo una duda. Sí, dígame cuál es. Usted dijo que dio unas fórmulas, pero yo no estuve en todas las clases. No sé si todavía las podría mostrar. Fíjese que un compañero grabó la clase y ahí me imagino que grabó, no sé si grabó desde todas las clases, pero Y si quiere yo le paso las fórmulas a él para que se vaya, ponga al si me corriente. hace vaya, muchas gracias, si me hace el favor, porque si regreso a que las apunte todavía, los demás se No, desesperan. no las voy a apuntar, solo les voy a tomar una foto o grabarlas. Bueno, entonces se las bajo rápido y le Sí, toma es foto. más fácil. Gracias. Acá están. Vamos a Ya. ver. Ahí. Tal vez. Ahí está. Espera. Mm, Ahí está. Son Ahí 7 está. Gracias, Luis. fórmulas. ¿Ya? Bueno. Ahí Ya. sí. Bueno. Entonces ya resuelto este primer problema con mayor dificultad. Fíjense que no es tanta la dificultad, es el trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero uno en su casa se tiene su tiempo para resolver, hay que pensar y estar uno tranquilo. Pasemos al problema número 6. Dice acá que un móvil se mueve durante 15 segundos con movimiento uniforme a una velocidad de 20 centímetros sobre segundo. Y a partir de los 15 segundos empieza a aumentar su velocidad y en 8 segundos alcanza una velocidad de 150 centímetros sobre segundo. ¿Qué distancia ha recorrido en todo el tiempo transcurrido? Bueno, veamos que en este problema tenemos dos tipos de movimiento. Aquí al principio dice que se mueve con movimiento uniforme, ¿ya se dieron cuenta? Pero a partir de los 15 segundos que han pasado, empieza a aumentar su velocidad, quiere decir que cambia. Entonces ahí ya es un movimiento variado. Se juntaron los dos movimientos. Al final lo que me piden es la distancia recorrida en todo el tiempo transcurrido. Bueno, escribimos como siempre los datos. Tiempo 1. Aquí tenemos dos tiempos. Aquí tenemos los de los 15 segundos y de los 8. Por eso yo le puse tiempo 1 para diferenciar uno del otro. Tiempo 1 es igual a 15 segundos. Bueno, la velocidad inicial aquí dice que es de 20 centímetros sobre segundo. Aquí lo escribimos. El tiempo 2 es de 8 segundos. Aquí lo tenemos. La velocidad que alcanza es la final, porque la inicial es de 20 centímetros sobre segundo. Entonces, queda claro que la velocidad final es la segunda que nos dan acá, es de 150 centímetros sobre segundo. Y lo que me piden es el desplazamiento, distancia total. Eso es fácil, ¿verdad? Bueno, entonces solo una incógnita, no nos pidieron otra cosa más que el desplazamiento. Nos pudieron ver pedido aceleración en este tiempo y muchas cositas más, pero solo es distancia total. Como dice que el primer tiempo lo hace con un movimiento uniforme, entonces trabajamos la fórmula del movimiento uniforme, que sería que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Este es el del uniforme. Bueno, sustituimos valores. La distancia va a ser igual a 20 centímetros sobre segundo, que sería la velocidad, por 15 segundos, que nos dice acá. Lo sustituimos y lo multiplicamos. Multiplicar 20 por 15 nos dio 300. Bueno, aquí tenemos
que estos solamente son centímetros sobre segundo y estos son segundos. Por tanto, cancelamos segundos con segundos y nos queda centímetro. Entonces, en el primer tiempo se hizo 300 centímetros. Ahora tenemos que ver la distancia con movimiento variado. No es lo mismo el uniforme que el variado. En el variado, pues tomamos también de nuevo esta fórmula de la distancia. Tenemos las dos velocidades dividido 2 multiplicado por el tiempo. Veamos entonces. Velocidad final, que sería esa, 150 centímetros sobre segundo, más la velocidad inicial, 20 centímetros sobre segundo, dividido 2. Todo esto multiplicado por el tiempo, que son los 8 segundos del tiempo 2. Al sumar esto y lo dividimos dentro de 2 y lo multiplicamos, nos da 170. Lo dividimos dentro de 2 y lo multiplicamos por 8. Esto nos da 1360 dividido 2. Aquí el 170 lo multipliqué por 8 y luego me dio este resultado de 1360 centímetros dividido 2 y esto nos da entonces 680 centímetros. Usted puede dividir esto dentro de 2 y luego multiplicarlo por esto, o puede multiplicar todo el numerador y al final lo divide dentro de 2. Lo puede hacer como usted quiera. Siempre le va a dar lo mismo. Entonces, la distancia en los 8 segundos es de 680. Ahora bien, como me piden la distancia total, sumamos las dos distancias. La primera que fue de 300 centímetros más la segunda de 680 centímetros. Eso nos da un total de 980 centímetros. Acá entonces tenemos nuestra respuesta. La distancia total recorrida en ambos movimientos fue de 980 centímetros. Recordemos de que aquí hay dos movimientos, por eso usted tiene que poner en ambos movimientos. Si el problema le hubiera dicho, ¿qué distancia alcanzó con el movimiento uniforme y cuál alcanzó con el movimiento variado? Usted tendría que haber respuesto, con el uniforme alcanzó 300 centímetros. Con el variado, 680. La distancia total, sumar las dos distancias. Entonces, distancia total, 980 centímetros. Pero como solo nos piden qué distancia ha recorrido en todo el tiempo transcurrido, en todo el tiempo, quiere decir que es distancia total. Entonces, va a depender qué le pregunta aquí para usted poder responder acá y trabajar, ¿verdad? De todas formas, si lo hubieran pedido por separado, aquí lo tiene usted por separado. Uniforme, variado y total. Bueno, entonces, este problema pareciera un poquito difícil porque se juntan los dos movimientos, pero si se dan cuenta, no es difícil. A veces nos asustamos, decimos, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Porque dice uniforme, luego me da otros datos de variado, ¿qué voy a hacer? Pero no se asuste, trabájelo como usted entiende ahí, utilizando las fórmulas adecuadas y va a ver, encuentra las soluciones. Paciencia, que usted la tiene. Bueno, aquí tenemos otro problema. Fíjense bien en el problema número 7. Dice que una bala se mueve a 100 metros sobre segundo. Alguien dispara, ya sea con un arma, un cañón, lo que sea, rifle. Y esa velocidad con que salió la bala de ahí es de 100 metros sobre segundo. Luego dice que esta bala penetra en un bloque de madera. Entonces, al llegar al bloque, pues hace el agujero y entra.
y se detiene, dice, a 12 centímetros dentro del bloque. Bueno, no traspasó el bloque, sino que quedó dentro del bloque a una distancia de 12 centímetros. Es lo que logró entrar la bala. Ahí se detuvo, porque ya no siguió. Aquí lo que me dice que es que encuentre la aceleración que detuvo la bala y el tiempo empleado. Me pide dos incógnitas, me está preguntando dos cosas ahí. Y bueno, entonces vamos a, como siempre he dicho, tenemos que sacar nuestros datos. Los datos. Velocidad inicial. ¿Por qué dedujo yo que esta es la velocidad inicial? Eso es lo que es algo que yo debo de entender. Recuerden que en el movimiento variado hay dos velocidades, pero yo debo de comprender y poder identificar cuál es la inicial y cuál es la final. Pero eso ya es cuestión de lógica. Vean ustedes, sale la bala, pero dice que luego se detiene dentro de, a 12 centímetros dentro del bloque. Entonces ahí termina la final. Quiere decir que esta es la inicial, porque al detenerse dentro del bloque, ahí es la final. Ahí termina la velocidad, por eso ya no continúa. Bueno, entonces, velocidad inicial ya sabemos entonces que son 100 centímetros sobre segundo. La velocidad final es 0, porque se detuvo. Se hizo 0 la velocidad. La velocidad que le dio el rifle, la pistola, lo que sea, el arma, esa inicial llevaba un empuje de 100 metros sobre segundo, pero fue bajando su velocidad hasta volverse 0. Al parar se vuelve 0. Por eso decimos que aquí en este caso que la velocidad final es de 0. La distancia que recorrió dentro del bloque para parar fue de 12 centímetros. Esa distancia de una vez la pasé a metros. ¿Por qué? Porque la velocidad me la dan en metros sobre segundo. Me dan metro. No me dieron centímetro. Por eso de una vez debo de hacer ese cambio cuando me dan esta medida que no es igual a la velocidad. Son diferentes, metros y centímetros, no son homogéneas. Entonces, desde luego, para que todo quede homogéneo, lo paso a una sola medida, ya sea que pasara la velocidad en centímetros o la distancia a metros. Me conviene más pasar la distancia. Entonces, aquí hago la conversión. 12 centímetros por 1 metro dividido 100 centímetros. 12 dividido 100 me da 0.12. Centímetros se cancela con centímetros y me quedan metros. Aquí la puse a la par, que eso equivale a 0.12 de metro. Como me están pidiendo la aceleración que detuvo la bala y el tiempo empleado, aquí tengo las dos incógnitas. Veamos entonces, ya una vez tengo aquí todo preparado, debo de encontrar ahora la fórmula de la aceleración y pasamos acá. Como no tenemos tiempo, debemos utilizar la fórmula número 3. Recordemos de que la fórmula 1 dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido tiempo, pero yo no tengo tiempo acá. Está como incógnita. Entonces no puedo utilizar la número 1. Esto es para aclarar, ¿verdad? ¿Por qué no utilizamos la 1? Porque no tenemos el tiempo. Y entonces tendríamos dos variables, la aceleración y el tiempo. Solo tendríamos la velocidad inicial. De hecho, la final es 0. No hacemos mayor cosa. Entonces, debemos de utilizar una fórmula
donde exista la aceleración, pero que no contenga el tiempo para evitar y que contenga por lo menos las velocidades. Eh, o simplemente que contenga las incógnitas. Fíjense que yo tengo la distancia. Veamos la fórmula número 3. Dice que aquí tiene la velocidad final al cuadrado. Es igual a la inicial al cuadrado. Tengo esto, aunque sea 0, pero conozco su valor. Conozco el valor de la velocidad inicial, 100 metros sobre segundo, aquí la tenemos. Más, dice, 2 veces la aceleración, que es la que estoy buscando, multiplicado por la distancia, pero la distancia sí la tengo. Entonces solo tengo esta variable, que es la aceleración. Eso es lo que yo les decía, que para utilizar la fórmula tenemos que saber qué datos tenemos. Es muy necesario sacar los datos y tenerlos presentes a estar leyendo el problema. Aquí los tenemos. Y aquí ya podemos verificar qué fórmula es la adecuada para resolver este problema. Bueno, aquí existe entonces la aceleración. Conozco este dato, este y la distancia. Y el 2 pues es una constante. Debo de despejar la aceleración de esta fórmula. Aquí vamos a hacer el despeje. Como aquí tengo velocidad final, bueno, paso esto, la inicial que está sumando, pasa a restar. Pero recuerden que está al cuadrado. Están al cuadrado. La paso a restar. El 2S, yo quiero dejar solo a la A. Entonces este 2 y la distancia están multiplicándose con la A. Por lo tanto, pasan a dividir. ¿Qué es lo que dejamos entonces? La A de aceleración, que es la que yo estoy buscando. ¿Nos queda claro ahí? Pasamos esto a restar y estos dos que nos quedan aquí de más, las pasamos a dividir porque están multiplicando a la A. Ahora ya despejamos la A, que es aceleración. Por tanto, la aceleración nos va a quedar que es la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia. Sustituimos valores. Sabemos que la velocidad final es 0. Ahí se los puse yo, 0 al cuadrado, va a ser 0. Menos la velocidad inicial al cuadrado, que serían 100 metros sobre segundo. Aquí lo tenemos, 100 metros sobre segundo al cuadrado. Entran hasta con las dimensionales, no solo el 100. Dividido 2 veces la distancia. Bueno, 2 veces la distancia, que son 0.12 metros. Aquí lo tenemos. Hacemos nuestra respectiva operación. Esto ya sabemos que es 0, no nos interesa. Y elevamos al cuadrado esto. 100 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto de acá abajo, el denominador, 2 veces la distancia, la multiplicamos. 2 por 0.12 nos da 0.24. Dividimos. Al elevar 100 al cuadrado, nos da 10.000 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Las dimensionales también alcanzan la potencia. Dividido 2 por 0.12 nos da 0.24 metros elevado a la 1. Ahora dividimos 10.000 dividido 0.24. Esto nos da 41.66 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí pueden ver ustedes por qué queda así. Recordemos que esa aceleración siempre va a ser sobre segundo al cuadrado. Pero aquí está, yo ya les había hecho esa comprobación anteriormente, ¿verdad? Pero aquí la tenemos, no se preocupen, yo
Aquí la hice para que usted sepa por qué quedan las cosas de esa manera. Bueno, 41.66 metros sobre segundo al cuadrado es nuestra aceleración. Pero me dicen que tengo que encontrar el tiempo. Bueno, vamos a utilizar una fórmula para encontrar el tiempo. Esta fórmula, que es la 7, si no, no sé qué número la tienen ustedes ahí, que el tiempo dice que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida la aceleración. ¿Tenemos todos estos datos? Sí los tenemos. Sustituimos entonces. Velocidad final siempre sigue siendo 0. Esto no va a cambiar. Menos la inicial. La inicial es 100 metros sobre segundo. Dividida la aceleración, que aquí la encontramos, 41.66 metros sobre segundo al cuadrado. Al dividir este valor sobre este nos da 2.4 segundos. Ese es el tiempo que se llevó en detenerse también la bala dentro del bloque de madera. Aquí dice comprobación de las dimensionales del tiempo. ¿Por qué nos quedan solo segundos? Veamos acá arriba. Metros sobre segundo es una fracción. Aquí tenemos entonces, le escribimos en el numerador metros sobre segundos. Dividido metros sobre segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos, metros sobre segundo al cuadrado. Utilizando el producto de extremos y de medios, nos queda de la siguiente manera, o como le decimos, la ley del sándwich, ¿va? Extremo con extremo. Metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos, metros por segundo al cuadrado. Y luego, segundos por metros. Aquí lo puse en orden. Metros por segundo. Serían metros por segundo en el denominador. Que estos son los medios. Entonces aquí podemos cancelar metros con metros. Este está al cuadrado y este está a la 1. Se cancela este y me queda segundo elevado a la 1. Aquí está. Y por eso su tiempo acá nos da 2.4 segundos. Ese es el tiempo entonces que se hizo en detenerse la bala dentro del bloque. Tenemos la aceleración que también la detuvo con el tiempo, que era lo que el problema nos pedía. Como siempre digo yo, es un problema, aquí está la respuesta. La aceleración que detuvo la bala fue de 41.66 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo es de 2.4 segundos. Aquí tenemos la respuesta, que más que suficiente para entenderle a usted muchas veces su trabajo, ¿verdad? Que si aquí a veces no se le entiende ni qué hizo, por lo menos en la respuesta yo puedo encontrar que usted trabajó bien, ¿verdad? Que encontró las respuestas adecuadas. Aunque yo siempre reviso qué hizo, no se confíe de ponerme solo respuestas y hacer tonteras en esto, porque yo ya les he dicho que cuando califico, observo qué hizo y si realmente es así o solo puso valores solo para llenar el espacio en blanco. Entonces, aquí ya resolvimos 3 problemas que llevaban un poquito más de trabajo, sí, miren el primero, todo el trabajo que se hizo, pero son operaciones sencillas. Más que todo, también recordemos que aquí por las conversiones que teníamos que hacer, que le dije yo, tiene que aprender a hacer conversiones porque en física le piden mucho eso. Bueno, no sé si hay algún problema. Dígame. ¿Será que podría regresar a la última operación? Es que no Sí. terminé de copiarla. Ah, vaya. Bueno. ¿Ahí? Ah, no, espérame. Es que es el 7. ¿Desde ahí? No, ya lo último. Ya lo último. Ahí estamos. Ahí estamos en lo último. Cópiela.
Ya le tomé captura para que no Ajá, atrasarnos. sí, es más rápido, así, ajá. Y los demás Gracias. hagan lo mismo, es bueno estarle tomando capturas más rápido, porque lo pueden repasar ya en la tarde. No, no lo dejen para cualquier otro día porque se olvida. En cambio, si usted lo repasa hoy en la tarde, por ejemplo, usted todavía tiene fresco, ¿verdad? Lo que se trabajó y lo analiza. Fíjese que cuando uno empieza a volver a repetir y repasar, uno ya empieza a entender muchas veces. En el momento a veces uno se pierde y, ay, pero repasando no, se aprende más repasando muchas veces. Entonces les sugiero, ¿verdad?, que haga eso. Si se da cuenta de esos problemas, lo que tienen es un poquito más de trabajo, un poquito más tengo que pensar, tengo que analizar, que utilizar y cositas así, que usted lo puede hacer, como le repito, si eso no es cosa del otro mundo. Yo siempre he dicho que la física es más fácil que la mate, porque la física, la oportunidad que es que tenemos fórmulas, utilizamos fórmulas, ya no lo dan resuelto, mientras que en matemática, si van a resolver problemas, usted tiene que hacer su propio planteamiento, su propia fórmula con ecuaciones. Y eso es bastante difícil a veces, ¿verdad? Tampoco les estoy diciendo que no se puede, es cuestión de práctica. Bueno, ¿alguna duda? Miss, una pregunta. Sí, dígame. Eh, ¿Por qué puso solo segundos en vez de poner segundos al cuadrado? ¿En dónde? ¿En cuál? ¿Acá? En donde dice la comprobación de las dimensionales del tiempo. Del tiempo. Porque mire, pues, En esta, acá, donde en estoy la número señalando, 7. sí, donde estoy Ajá. señalando, va. Pues, Mire, pues, ¿se recuerda la propiedad de los exponentes? sí, ahí. Vaya, tenemos segundo aquí al cuadrado y aquí tenemos a la 1. 2 menos 1, le Ajá. queda 1. Ah, ¿Ya? Es que aquí se están ya. cancelando Ya, también por la propiedad de las potencias. Ahora, así como aquí, mire, aquí le puse el 1 para que lo vieran, pero no se pone, pues, pero aquí ya no le quise poner el 1, pues, pero usted sabe que en la división de exponentes de igual base, la base es segundo, el exponente 2 menos 1, se restan los exponentes. Entonces le queda segundos elevado a la 1.